Hola amigos de Home Studios, otra vez con ustedes con un nuevo video tutorial de Adobe After Effects. Continuamos con nuestra serie de tutoriales revisando la suite VFX de Red Giant. El día de hoy le corresponde entonces el turno al efecto de Shadow, que es básicamente un efecto para crear sombras. Una de las cosas con las cuales a veces los noveles luchan en el momento de hacer un croma es crear la sombra posteriormente entonces del elemento que han cromado o del talento que ha servido como protagonista de ese croma. Entonces algunos no logran crear la sombra o les queda una sombra no muy perfecta. De hecho, aquí en el canal hay algunos tutoriales en donde explico el proceso para crear una sombra, duplicando capas, utilizando los modos de fusión, utilizando algunos efectos como desenfoque, trabajando la opacidad, en fin. Pero no hay que desconocer que para algunos ese proceso es un poco complejo. Así que esta gente de Red Giant nos lo facilita con ese nuevo plugin, con el cual podemos crear una imagen de una sombra desde cualquier fuente, con opciones que ajustan su forma, su desenfoque, la posición y una cantidad de opciones. Vamos a mirar cómo funciona entonces. Para eso tengo acá unos videos en croma descargados de Envato, por eso la marca de agua allí presente. Voy a recortar un poco entonces la duración de estos vídeos, no van a ser tan largos, no es tan importante la duración del mismo. Y voy entonces a quitar el croma como tal, efecto Red Giant Prima Keyer 6, vamos a autodefinir que lo automáticamente elimine. Y voy entonces a agregar acá como fondo, por aquí tengo una pared, vamos a reducir la escala de la misma y vamos a dejarla así. Aquí el personaje aún tiene unos pequeños halos de color, vamos a utilizar aquí el Spill Killer, lo activamos para eliminar esos halos verdes. Quienes no hayan visto el tutorial de cómo utilizar esta herramienta Prima Keyer 6, aquí les dejaré la tarjetita para que lo vean. Esta es también parte de la suite VFX y vamos a irnos entonces ahora sí a ajustar un poco la parte de la sombra, que es la que nos interesa en este tutorial. Entonces selecciono la capa del niño, la capa del video, en este caso me voy a ir a efecto Red Giant VFX, voy a abrir Shadow, sombras, y tenemos entonces unas ciertas categorías igual que en los otros plugins con los cuales podemos trabajar. Entonces la primera es la parte del plano de la sombra, en donde tenemos para activar el bouncing box, que básicamente lo que hace es que nos permite restringir el área en donde la sombra va a actuar dentro del área en donde está la fuente, en este caso alrededor del personaje. Si la desactivo, pues voy a poder mover la sombra donde yo desee, pero la gente de Red Giant recomienda que se trabaje siempre activo, pues porque esto consume mucho más recursos en el momento de renderizar el video. Así que en este caso pues necesito que la sombra esté junto al personaje o cerca de él, entonces pues no vale la pena desactivarla. Luego tenemos aquí para ajustar la parte de la ubicación de la sombra, que tengo, voy a decirle que esté arriba. Y miren ustedes cómo ya se proyecta, y tengo entonces este elemento que ven acá amarillo, con el cual puedo ubicar la posición. Esta es la base de la sombra, y con este control de acá puedo tirar la posición en donde yo desee que esa sombra se proyecte. En este caso deseo que esté en esta posición, ¿ok? Pero obviamente puedo trabajar esas posiciones desde esos controles de acá también, que estás viendo que estoy utilizando en este caso, ¿ok? Este color es básicamente el color de este control amarillo que estoy utilizando. Si deseo que tenga otro color, pues simplemente lo reemplazo, ¿ok? Eso no tiene ninguna incidencia en este caso en el trabajo con la sombra, simplemente hacerlo más visible en el caso que no veas el amarillo. Luego de cerrar aquí la categoría de la ubicación de la sombra, voy a irme aquí al estilo de la sombra. Entonces tenemos la fuente de la sombra, puede ser el alfa, puede ser la luz, puede ser la luminancia, color rojo, color verde o el color azul. En este caso pues funciona muy bien con el alfa. Puedo seleccionar aquí el color de la sombra. Puedo añadir un segundo color. Ese segundo color podría hacerlo con el gotero, podría ser aquí un color cercano a los ladrillos. Ajustar la opacidad, como pueden ver ustedes aquí, la intensidad de la sombra. Voy a desactivar ese segundo color, voy a jugar con el color natural que me provee la aplicación. Puedo suavizar mi sombra, suavizar el aspecto como tal, hacerla más difusa como pueden ver o menos difusa, y ajustar el estilo de ese suavizado. Entonces aquí tengo estilo simple, tenemos lineal, en fin, ya es cuestión de jugar y observar cuál funciona mejor con tu vídeo. Tenemos el fundido de inicio. Yo puedo hacer que la sombra al iniciar sea más suave y que al final sea más dura, o también puedo suavizar la longitud, ¿ok? Aquí pueden ver ustedes, ya es cuestión de jugar con estos parámetros. De igual forma, desde esta opción Fade Type puedo ajustar el tipo de desvanecido, puede ser cuadrado
o puedo utilizar aquí el cuadrado inverso o lineal, cualquiera de los tres funciona, y escalar la sombra, una sombra muy grande o una sombra más bien chica. Ya eso es cuestión de gustos y del tipo de la proyección de la luz y lo que esté buscando. Esa opción nos permite hacer un desplazamiento de la sombra en los ejes X y en los ejes Y. Es igual que si trabajáramos entonces con los parámetros iniciales que vimos hace un momento. Cierro entonces la categoría de Shadow Style, y Shadow Beam la vamos a mirar en un rato, igual que el Blend, vamos a mirarlo en un rato. Y el Motion Blur podría activarlo si quisiera que tuviera desenfoque en movimiento mi sombra, y ajustar estos parámetros para lograr entonces el tipo de desenfoque que busques. Ya que tengo el método de procesado, obviamente va a ser con la GPU para que sea un proceso más rápido. Reproduzco y allí tenemos entonces que la sombra se comporta tal cual se comporta el personaje en el vídeo, es decir, el movimiento es el mismo. Por eso va a ser más fácil para aquellos que trabajan con Chroma Key lograr sombras realistas que se muevan con su objeto o personaje. Aquí tenemos el ejemplo básicamente de cómo utilizar esta herramienta sombra. Vamos a mirar otro ejemplo. Acá tengo entonces un obrero. Procedo entonces a cromar este vídeo. Vamos a autodefinir. Vamos a activar el Spill Killer. Y vamos a agregar acá abajo entonces esta pared. Allí lo tenemos. Vamos a hacer entonces que esta pared sea un poquito más pequeña. Y el obrero vamos a ubicarlo quizás por aquí. Vamos a agregar entonces el efecto de sombra. Vamos a ir a Shadow. Y vamos a tomar este elemento y le decimos la sombra, la base de la sombra va a ser esta, y yo deseo que mi sombra se proyecte hacia atrás, ¿ok? Entonces mi sombra va a estar aquí en esta posición. Algo interesante, que es el plane que les mostré, que les dije que les iba a explicar, lo encontramos, permítanme, yo cierro los parámetros del Chroma Keyer y me voy a ir aquí a Shadow Beam. Cuando activo esto, genera un doblez en la sombra, es bastante interesante. Entonces puedo ajustar desde donde yo deseo ese doblez con estos parámetros de acá y el tipo de inclinación de mi sombra. Puedo hacerlo aquí, o simplemente utilizando estos controles de acá puedo manipular, ven ustedes, y lograr entonces el doblez que yo desee para mi sombra y la inclinación de la misma. Yo puedo jugar así y hacer que mi sombra sea un poco más chica. Digamos que este es el doblez que yo deseo, un poquito más allí. Puedo jugar entonces también con el color de ese doblez. Puedo seleccionar un color acá, es decir, la línea en donde está el cruce. Puedo seleccionar un estilo de color, podría seleccionarlo allí, ajustar el estilo también, cuadrado, lineal. Ya eso es de gustos, hay que probar para ver resultados dependiendo del tipo, del ángulo en el que hayas grabado el video, el tamaño también y la intensidad puedes ajustarlo, y también el color básicamente acá, ¿ok? Miren ustedes allí, podría dejarlo un poco más intenso, en este caso pues creo que un color gris, o con el gotero simplemente selecciono y voy a tomar el color de la pared básicamente. Puedo jugar con el gamma, con el brillo de esa sección, el ruido, puedo darle un pequeño ruido también, suavizado, como pueden ver ustedes allí, y la opacidad de la fuente. Vemos aquí Source Opacity, en donde puedo desaparecer y quedarme con la sombra o obviamente dejarlo. El modo de fusión en este caso viene behind detrás, puedo colocarlo en modo normal si quisiera, luz suave, en fin, probar, pero pues funciona muy bien el modo que tiene por defecto behind. Y obviamente el modo de renderizado, en este caso GPU. Podemos mirar el resultado, reproducimos y observen ustedes como la sombra pues se mueve con el personaje. Claro está, pues vemos que tiene su mano a la derecha y la sombra está proyectando el movimiento de esta mano. Pues naturalmente quizás en una sombra real no proyectaría ese movimiento, tendríamos que darle la ubicación correcta a la sombra pues para que no se mostrara, para tratar de simular muy bien el movimiento de su mano. Quería mostrarle simplemente el doblez, cómo se puede lograr con esta herramienta doblar la sombra dependiendo pues del ángulo que tengamos y dependiendo de los parámetros que vamos manipulando, darle más realismo a la misma. Y podemos agregar otros colores para fusionarla, que no quede una sombra de un solo color, sino que se fusione con los colores del ambiente realmente. Vamos a jugar un poco aquí con este estilo de sombra, vamos a bajar la opacidad y miren ustedes el resultado. Pues espero les pueda ser útil esa información aquí compartida
y nos vemos mañana en un nuevo video tutorial revisando una siguiente herramienta de esta suite VFX de Red Gaia. Hasta la próxima, bendiciones para vos.